Rusia siempre ha sido considerado un país mitad europeo y mitad asiático, y las mafias que nacieron bajo la sombra de su cultura también comparten esa característica. Aunque parecida a las mafias de todo el mundo, tiene fisonomía propia. ¿Cómo son? ¿Implacables? ¿Impenetrables? ¿Indescifrables? ¿Son de temer? ¿Cómo combatirlas? En el transcurrir del video las iremos conociendo. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos reunidos otra vez en nuestras interesantes reuniones antes del video. Y esta vez volvemos, bueno, a nuestros temas de la mafia, que tanto interés nos causa, que tanto nos gusta. Estos hombres enigmáticos que se han organizado para eh, hacer actividades que los gobiernos llaman ilegales, y en algunos aspectos sí lo son, no tenemos duda de eso. Y tratan de hacer ganancias fuera del sistema legal. Y bueno, lógicamente le causan preocupación a los gobiernos, a las policías de todo el mundo. Son unos individuos que se podían decir que dan bastante trabajo. Y bueno, estamos viendo sectores del mundo con sus diferentes mafias. Y esta vez vamos a ir a las mafias eslavas, principalmente la rusa, pero también está la albanesa, está la chechena y hay unas más, pero estas tres son las más importantes, siendo la rusa la más, la principal, digamos. Eh, Siempre se consideró a Rusia un país mitad europeo, mitad asiático. Y bueno, las mafias de estos países tienen esa característica, tienen características parecidas a las mafias que operan en Europa y América, pero también tienen otras que les son propias, sus códigos de honor propio, su forma de operar, tienen una forma bastante particular. No hay mucho para decir, las mafias se parecen todas iguales, siempre hay actividades que son siempre, están en todas las mafias, como la prostitución, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, lavado de dinero, todas esas cosas en todas las mafias más o menos de la misma manera se hace. Pero bueno, también algunas tienen sus características propias. Y las mafias eslavas la tienen. Son muy feroces, eso sí, son muy feroces, violentas, porque la mayoría nacieron después de la disolución de la Unión Soviética, donde lógicamente en estos países comunistas todos sabemos que se ejerce una feroz dictadura muy dura, y entonces tenían a los delincuentes bajo control
no hacían lo que querían, no era tan fácil. En la democracia, por ahí el control es más laxo, aunque lógicamente también se persigue a los delincuentes, pero en la Unión Soviética era más duro, y les costaba mucho a ellos seguir sus actividades delictivas, porque si las autoridades se enteraban de sus actividades enseguida le caían encima. Pero al disolverse la Unión Soviética es como que muchos países quedaron acéfalos o quedaron muy débiles en su fuerza de seguridad y aprovecharon y empezaron a poner en marcha sus actividades delictivas. Así que bueno, no, está todo, como siempre digo, está todo en el video. Denme like, que es muy importante. Suscríbanse al canal, que también es muy importante. Y hagan comentarios y también compartan con amigos, conocidos, vecinos, familiares. Ustedes sabrán a qué persona le quieren participar de estos videos. Bueno, nos seguimos viendo y seguimos conociendo a las actividades delictivas de las mafias. Que les vaya bien y nos seguimos viendo próximamente. Chao. La mafia rusa. La mafia rusa, bratva, hermanos o hermandad, o mafia roja, son nombres usados a menudo para designar a un tipo de organizaciones del crimen organizados originarios de la ex Unión Soviética que corresponde a los actuales estados postsoviéticos y países de la Comunidad de Estados Independientes. Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, la apertura económica de la región permitió a estos grupos expandirse internacionalmente hasta el punto de convertirse en organizaciones criminales de gran influencia a nivel mundial. Son activos en la mayoría de los sectores de la sociedad rusa. Los criminales rusos son también activos internacionalmente en el comercio ilegal del petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y de materiales nucleares y en el lavado de dinero. En diciembre de 2009, Timur Lakonin, el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia, declaró: ciertamente, hay crímenes que involucran a nuestros antiguos compatriotas en el extranjero, pero no hay datos que sugieran que una antigua estructura organizada de grupos criminales rusos exista en el extranjero. Área de operación internacional. En las ex repúblicas soviéticas y gran número de operaciones en Israel, los Estados Unidos y Venezuela. Etnias: rusos, judíos rusos, ucranianos, abjasios, azeríes, armenios, asirios, bielorrusos, chechenos, georgianos, uzbecos, letones, lituanos, rumanos y turcomanos. Actividades criminales: extorsión, tráfico de armas, fraude, delitos informáticos, tráfico de personas, asesinato, secuestro, prostitución, tráfico de drogas, corrupción de menores, tráfico de animales, malversación de fondos y tráfico de personas. Historia. El crimen organizado ha existido en Rusia desde la época de los zares y la Rusia imperial en la forma de bandidaje y hurto. En el periodo soviético surgieron los Bori Zakone, o ladrones en la ley. Esta clase de delincuentes tenía que cumplir ciertas normas en el sistema penitenciario. Una de esas reglas era que estaba prohibida la cooperación con las autoridades de cualquier tipo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, algunos presos hicieron un trato con el gobierno para unirse a las Fuerzas Armadas a cambio de una sentencia reducida, lo que provocó que a su regreso a la cárcel fueran atacados y asesinados por los reclusos que permanecieron fieles a las reglas de los ladrones. Durante la época en que la economía soviética tomó un giro hacia abajo, el Bori asumiría el control del mercado negro con la ayuda de funcionarios corruptos, suministrando productos tales como la electrónica o comida extra durante la época de Brezhnev.
El verdadero avance de las organizaciones criminales comenzó en 1988, cuando la Unión Soviética legalizó la iniciativa privada, permitiendo el libre comercio. Sin embargo, la nueva ley no aclaró nada sobre los reglamentos y la seguridad de la economía de mercado. Los mercados criminales comenzaron a formarse, siendo el más notorio el mercado de redes de prostitución de Ritsky, cerca de la estación de ferrocarriles de Ritsky en Moscú. Cuando la Unión Soviética se dirigió a su colapso, también lo hizo su economía, dando lugar a una desintegración social, haciendo que muchos trabajadores del exgobierno desesperados por dinero recurrieran a la delincuencia. Otros se unieron a los ex ciudadanos soviéticos, que se trasladaron al extranjero, y la mafia rusa se convirtió en una extensión natural de esta tendencia. Ex agentes de la KGB, deportistas y veteranos de la guerra de Afganistán y de la Primera y Segunda Guerra de Chechenia, que ahora se encontraban desempleados, pero con experiencia en los ámbitos que le podrían resultar útiles en la delincuencia, se unieron a la creciente ola de delincuencia. La corrupción generalizada, la pobreza y la desconfianza en las autoridades solo contribuyeron al auge del crimen organizado. Los asesinatos por encargo, los atentados y los secuestros alcanzaron un máximo histórico, con numerosos asesinatos entre bandas llevándose a cabo y un gran número aún quedan sin resolver. A mediados de los años 90 se creía que el ucraniano israelí Dom Semyon Mokilevich se había convertido en el jefe de jefes de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa, y fue descrito por el FBI como uno de los hombres más peligrosos del mundo. En 1993, casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de la mafia, y el 80% de las empresas estaban pagando dinero por protección. En ese año, 1.400 personas fueron asesinadas en Moscú. Miembros de la delincuencia mataron a empresarios que no le pagaron su dinero. También periodistas, políticos, propietarios de bancos y otros opuestos a ellos. La nueva clase criminal de Rusia tomó un enfoque más occidentalizado y empresarial con la delincuencia organizada. Así, los Boris, con base en un mayor código de honor, cayeron en extinción. En los últimos años, el FBI y los servicios de seguridad rusa han tomado duras medidas en contra de la mafia, aunque el impacto de esto aún no se ha sido mensurado. Muchos mafiosos se han convertido en ricos de Norteamérica y han comenzado a imitar a la mafia italiana en cuanto al estilo de vida. Esto ha conducido a un aparente suavizamiento de la mafia, ya que en realidad puede ser más peligrosa que nunca. Internacionalización. Con la apertura del antiguo bloque del Este al mundo, la internacionalización de su economía también dieron a la mafia rusa conexiones con otras organizaciones criminales en todo el mundo, como la tríada china o la italiana Cosa Nostra. Las conexiones con los carteles del crimen organizado de América Latina permitieron a la mafia rusa importar cocaína a su país. Vyacheslav Ivankov, llamado Japonchik, fue la primera gran figura del crimen organizado étnicamente ruso perseguida por el gobierno de los Estados Unidos, mientras dirigía su red de extorsión en Brighton Beach, en Brooklyn. El crimen organizado ruso se ha extendido a muchos otros países, como Israel, India, Hungría, Sudáfrica, España y Tailandia. Mafia albanesa o crimen organizado albanés son los términos generales utilizados para diversas organizaciones criminales con base en Albania, Kosovo u otros territorios de mayoría albanesa, o compuestas por integrantes de etnia albanesa, conocidas por su ferocidad, violencia y crueldad. Su espectro delictivo es muy amplio en los Estados Unidos y la Unión Europea, ya que participan de una amplia gama de actividades como tráfico de drogas, de armas y trata de personas. Aunque el término mafia se utiliza a menudo como una descripción, no implica que todas las actividades criminales albanesas desarrolladas en lugares como la propia Albania, Kosovo, Macedonia del Norte u otros lugares estén coordinadas o reguladas por un solo órgano. Historia. La delincuencia organizada albanesa tiene sus raíces en los tradicionales clanes familiares llamados FIS. Desde aproximadamente el siglo XV, bajo el mandato del príncipe Leke Dukavgini, los clanes operaron bajo un conjunto de leyes conocidos como kanun, que significa literalmente código en albanés. Cada clan gobernaba y controlaba una determinada zona, lo que en ocasiones dio lugar a violencia, venganzas familiares conocidas como Ridhak Marja.
Los principios del canon dieron origen a la delincuencia organizada albanesa, lo que complica mucho las posibles infiltraciones por parte de la fuerza de la ley. La mafia desarrolló sus actividades en el mercado negro bajo el régimen comunista de Enver Hoxha. Tras el colapso del comunismo en la década de 1980, las nuevas relaciones de Albania con el resto del mundo condujeron a la expansión de su grupo de delincuencia organizada a nivel internacional. La guerra de Kosovo desempeñó un papel clave en la expansión de la mafia albanesa por toda Europa. Tradicionalmente, la heroína había sido transportada a Europa occidental a través de Turquía, Serbia, Croacia y Eslovenia. Esta ruta se cerró como consecuencia de las guerras balcánicas, y las bandas albanesas quedaron en una posición ideal para garantizar las rutas seguras a través de la zona de guerra. Al principio solo ayudaron a otros grupos de narcotráfico, pero con el tiempo adquirieron la suficiente importancia como para hacerse cargo por sí solos del negocio. Una base clave de las operaciones fue Veliki Novac, al sur de Serbia, que rápidamente recibió el apodo de Medellín de los Balcanes. Una vez que la guerra alcanzó de lleno a Kosovo, la etnia albanesa de la provincia serbia fue añadida a la lista de naciones calificadas con el estatus de refugiados, dado que era imposible distinguir a los albaneses de Kosovo del resto. Los delincuentes aprovecharon la situación para extenderse rápidamente por toda Europa, en primer lugar a las comunidades emigrantes albanesas de Alemania y Suiza, monopolizando el tráfico de heroína. A pesar de que las actividades de estas bandas abarcan desde el tráfico de armas y trata de blancas a la falsificación, es el tráfico de drogas por lo que ha adquirido la delincuencia organizada albanesa más notoriedad. Algunos albaneses, de acuerdo con funcionarios federales de la DEA estadounidense, son comerciantes clave en la conexión de los Balcanes, la ruta de la heroína Estambul-Belgrado. Funcionarios de la DEA estiman que si bien es menos conocida que las llamadas conexiones siciliana y francesa, la ruta de los Balcanes podría haber intervenido, alrededor de 1985, entre el 25 y el 40% de la oferta de heroína en Estados Unidos. Según informaciones aparecidas a finales del 2009, la mafia albanesa mueve un tercio de la economía de Albania. Relación con el UCK. La naturaleza de la relación entre el grupo terrorista Ejército de Liberación de Kosovo, UCK, y el crimen organizado albanés ha sido un tema controvertido. Durante la década de 1990, el UCK fue visto por muchos, incluyendo el personal del gobierno estadounidense, como una organización que luchaba por la libertad y los derechos de los albaneses, mientras que otros alegaron que era un grupo de terroristas financiados y dirigidos por Washington. Por ejemplo, el senador Joe Lieberman dijo en relación con este tema: los Estados Unidos y el Ejército de Liberación de Kosovo luchan por los mismos valores y principios. La lucha del UCK es la lucha por los derechos humanos y los valores estadounidenses. En 1999, el Comité de Política del Senado de Estados Unidos acentuó las acusaciones generalizadas de conexiones criminales del UCK, afirmando que una parte importante de la finanza del UCK se derivan de redes delictivas, sobre todo producto del tráfico de drogas. Mafia chechena. La mafia chechena es uno de los mayores grupos étnicos del crimen organizado que opera en la antigua Unión Soviética, junto a grupos mafiosos rusos establecidos. Fundación: Rusia, principalmente tras la caída de la Unión Soviética. Sede central: Rusia y Estados Unidos. Área de operación internacional: Europa del Este y en las ex repúblicas soviéticas, principalmente Moscú. Etnia, en su gran mayoría chechenos. Actividades criminales: extorsión, tráfico de armas, fraude, robos, lavado de dinero, trata de blancas, prostitución, tráfico de drogas. Rivales: mafia rusa y otras mafias eslavas. Estructura: si bien la mayoría de los grupos mafiosos eslavos y caucásicos en la era soviética siguieron el prototipo de la subcultura del ladrón en la ley, los chechenos se resistieron en gran parte a ello, prefiriendo utilizar la estructura tribal de la TAPE, así como el concepto de Abrek, el bandido héroe. Hay relativamente pocos ladrones en la ley chechena. Actividad en Moscú. La rama de Moscú de la mafia chechena, también conocido como la Ovchina o comunidad, fue fundada por el mafioso Nikolai Suleimanov durante la década de 1980. Suleimanov operaba un negocio de automóviles de segunda mano y obtuvo la mayor parte de sus ganancias a través de la evasión de impuestos.
Posteriormente comenzaron con la extorsión cuando el capitalismo penetró en la economía soviética. Y, en este punto, se unió como matón Kos Ahmed Nukayev, estudiante universitario y parte de un movimiento estudiantil clandestino dedicado a la independencia chechena. Nukayev, más ideológico, impuso una condición adicional para las empresas bajo su protección, que era que ellos debían invitar a un checheno en su fuerza de trabajo. Facilitar la migración chechena en Moscú significaría que su organización se convirtiese en una fuerza formidable en el mundo clandestino. Boris Berezovsky era uno de los empresarios asociados a los chechenos durante ese periodo. La reputación de Chechenia en cuanto a violencia era formidable y en poco tiempo se convirtió en el grupo criminal dominante en Rusia. Esto lo puso en conflicto con las bandas eslavas, incluyendo la Solzhenskaya, Bratva y la Orekhovskaya, quienes formaron una alianza para expulsar a los chechenos de la capital. Fueron apoyados por el Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, preocupado por los crecientes vínculos entre la delincuencia organizada y el movimiento separatista checheno. Conexiones con el separatismo checheno. Kos Ahmed Nukayev afirmó que él comenzó la extorsión como estudiante para ayudar a recaudar fondos para la causa nacionalista chechena. De hecho, en el transcurso de sus actividades, Nukayev conoció a Tzokzar Duyadiev, que reconoció su importante papel en la comunidad chechena en Moscú y lo tomó como un ayudante extraoficial, antes de ayudarle a escapar de la cárcel en 1991. Nukayev jugó un papel destacado en el periodo previo a la Primera Guerra de Chechenia al participar en las negociaciones de última hora con el gobierno ruso. Más tarde luchó y fue herido en la batalla de Grozny. Después de la guerra, Nukayev siguió desempeñando un papel clave en la política de Chechenia y creó una empresa, el Mercado Común Caucásico, cuyo objetivo era llevar la prosperidad a Chechenia mediante la construcción de un oleoducto entre Europa y Azerbaiyán. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra de Chechenia terminó con esta iniciativa. En el caos de la devastada Chechenia, muchas de las fuerzas insurgentes volvieron a la delincuencia con el fin de recaudar fondos. El secuestro se convirtió en un negocio clave para los rebeldes y bandidos locales, incluyendo en el Arbi Barayev, el regimiento del Propósito Especial Islámico. En un caso particularmente notorio, 4 ingenieros británicos fueron secuestrados y decapitados. El robo y el contrabando de petróleo también se convirtieron en una importante fuente de ingresos. Durante su breve periodo de independencia, Chechenia rápidamente cayó en la anarquía, convirtiéndose en un importante centro para el tráfico de armas, con un mercado de armas en el mismo centro de Grozny. Mafiosos que usaban los bancos locales para lavar las ganancias en actividades criminales y señores de la guerra rivales, bandas armadas y terroristas islámicos, todos luchando entre sí por el control. Fue este clima de anarquía que exacerbó las tensiones con Rusia y ayudó a proporcionar justificación para la Segunda Guerra de Chechenia. Conexiones con el gobierno checheno. Bajo el gobierno de Ramzan Kadyrov, la criminalización de Chechenia ha dado un giro un tanto diferente al caos de los tiempos de guerras precedentes. Los funcionarios del gobierno han sido acusados de malversación de miles de millones de fondos estatales de Moscú, convirtiendo a Chechenia en una especie de agujero negro financiero, así como de soborno para proyectos de construcción más exigentes. También se cree que los Kadyrovsky son responsables de la serie de asesinatos e intentos de asesinatos, algunos de ellos políticos como el caso de los hermanos Yamadev, y algunos como el intento de asesinato del banquero Germán Gortutsov en Londres en 2012. Y esto es todo, amigos. En mi opinión, todas estas mafias nacieron o se fortificaron del caos y acefalía que se produjo en esas regiones cuando colapsó la Unión Soviética.